10 de la mañana con 52 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata del licenciado Jaime Saavedra, presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, cargo que asumió el pasado 1 de abril. Bienvenido a la mañana del 11. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, Saavedra es licenciado en Educación en la Universidad Católica del Uruguay, especializado en modelos de calidad en educación y docente universitario. Recordamos simplemente para situarnos en lo que es el INISA. En el año 88, el Consejo del Niño pasó a llamarse INAME y en el 2004, con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, pasó a ser INAU, hoy presidido por Claudia Romero, una médico pediatra que asumió el mismo día que usted. Sí. En el 2011 se creó el SIRPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, órgano desconcentrado dentro del INAU con la finalidad de fortalecer la atención y seguimiento de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas. Y finalmente, en el año 2015 se creó el INISA, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, como servicio descentralizado y con las competencias de ejecutar las medidas judiciales dispuestas por la Comisión de Delitos a la Ley Penal. O sea, este es el contexto del funcionamiento del INISA. Lleva 2 meses, 3 meses al frente, todavía no lo cumplió, al frente del INISA. ¿Cuáles son las políticas, los enfoques de esta nueva administración? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me encontré con una institución estable. La transición fue una muy buena transición. Fuimos muy bien recibidos, con información oportuna y con un modo muy gentil, así que fue el mejor de los comienzos. Lo segundo es que es una institución, digamos, que tiene un costado luminoso, quizás poco conocido, de muchos profesionales muy capacitados, muy comprometidos con su trabajo y que quieren mucho al INISA. Esa es una peculiaridad que tiene el INISA que no hay en ninguna otra fuerza asegurativa, ni de Uruguay ni de la región. Es decir, hay gente que quiere mucho al INISA, que quiere su trabajo, eligió estar ahí. Y lo tercero, el gran plan, es que la gurizada que hoy está vinculada al mundo del delito se porte bien y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de que este momento que les toca vivir en la adolescencia, que no es un momento natural porque los adolescentes se tienen que dedicar a otra cosa, una vez pasado este momento no vuelvan nunca más a visitarnos. Ese es el gran plan. Y luego seguir con las líneas que el INISA ya tiene, que está ejecutando razonablemente bien desde el año 2015, que tiene que ver con apoyados por un sistema muy profesional y especializado de justicia, tratar de que los casos de privación de libertad queden reducidos a los casos estrictamente necesarios y seguir ampliando el sistema de medidas no privativas de libertad, que son extraordinariamente exitosos y que, repito, ya vienen siendo ampliados por 2 administraciones de signo distinto desde el año 2015 y con un resultado más que satisfactorio. Así que eso, está el desafío nosotros tenemos un desafío importante que queremos empezar a resolverlo rápidamente, que es que la infraestructura que el INISA tiene en sus centros de detención es una infraestructura que está mal y nosotros tenemos que trabajar rápidamente para que esa infraestructura donde viven los adolescentes que están bajo nuestra responsabilidad y donde trabajan compañeros nuestros, a veces en condiciones inadecuadas, sea rápidamente arreglada entre todos, de modo modesto pero digno, con los recursos que tenemos y que una vez que se arregla, todos nos empeñemos en cuidarla porque esa infraestructura, esos arreglos se hacen con dinero de los uruguayos y uno tiene que tener el deber de cuidar ese pesito tras pesito celosamente. ¿Cuántos adolescentes están bajo la órbita del INISA hoy? Cerca de 800 gurises y gurisas en todo el país.
en medidas privativas de libertad alrededor de 360 y en medidas no privativas algo más de 400. La idea es trabajar para tratar de sustituir de alguna manera las medidas privativas por las no privativas, Sí, esto es... dependiendo del delito, claro está, porque usted se refiere a los gurises y da una sensación como que es un manto de inocencia y de, bueno, son gurises, son adolescentes, por lo tanto adolecen de, pero en algunos casos lo vemos a diario, los adolescentes son protagonistas de hechos muy violentos, que terminan incluso con la pérdida de vidas. No. Hay delitos que no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Hay Dios. jóvenes en el INISA que cometieron delitos que no tienen perdón de Dios. Exactamente, exactamente. Hay y nuestro corazón han arruinado vidas de compatriotas nuestros, de familias compatriotas nuestros. Han arruinado vidas. Eso no tiene perdón de Dios. Y el pronóstico y nuestro corazón está del lado de las víctimas. Nosotros trabajamos con el corazón del lado de las víctimas. Estamos completamente en contra de la vida del delito. Los que están en el INISA no están por casualidad, están haciendo las cosas mal. Si empiezan a hacer las cosas bien, hay una institución y un país que los va a acompañar. Y si siguen haciendo las cosas mal, les va a ir mal. No porque estén en privación de libertad, sino porque es la ley de la vida. Te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. Así que cuando nosotros tenemos expectativas en que no vuelvan nunca más, las tenemos en los gurises, en el 90% de los gurises que han cometido delitos menores, que han sufrido la vida más que vivirla y que han hecho las cosas mal, pero tenemos razonables expectativas de que no vengan nunca más a visitarnos. Y hay un 10% que nosotros no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer con estos delitos de los que tú me hablas es tratar de que estén adentro con todas las medidas asegurativas que sean posibles para que no sigan ocasionando el daño que han ocasionado, para que no se dañen a sí mismos, para que no dañen a funcionarios y para que no dañen a compañeros y compañeras. Y el pronóstico es muy incierto. Yo no puedo prometer nada. Lo que tengo que hacer es asegurar de que cumplan la pena. En el resto de estos gurises que nosotros entendemos que hay oportunidades, que trabajen, que estudien, que se ilusionen, que si tienen problemas de las drogas, los ayudamos para que esto salga, que se revinculen con su familia, que hagan lo que los adolescentes tienen que hacer. Y ahí, si se ponen en ese camino, estamos todos y todas para ayudarlos. Y si no, seguirán en este mundo que es un mundo de porquería, convengamos, ¿no? Porque el mundo del delito es un mundo lleno de violencia, de frustración, que los llevó a estar hoy donde están en vez de estar corriendo novios y novias y perdiendo el tiempo y estudiando como tendría que hacer cualquier adolescente. La reincidencia, Saavedra, porque por ejemplo, cuando hablamos del sistema carcelario uruguayo es lamentable y tenemos un porcentaje de reincidencia altísimo que ronda el 70%. A nivel de los adolescentes, ¿qué estadísticas manejan? Nosotros estamos un poquito por debajo del 40% de reincidencia en el INISA. Pero, digamos, en términos comparativos es un porcentaje bajo. Pero es un porcentaje que nosotros estimamos que el Uruguay tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Y hay un esfuerzo que viene haciendo el INISA y es un esfuerzo en el que nosotros vamos a persistir en tratar de llevar esto a la mínima expresión posible. Es decir, los chiquilines que están bajo nuestra responsabilidad, que son pocos, porque es un tema de escala, estamos hablando de 360 en privación de libertad y 400 y poco medidas alternativas, son poquitos, no es como el mundo adulto. Claro, que hay 15.000 presos. Sí, o más, creo que hay 16.000. Nosotros tenemos que poder con todo, nosotros tenemos que ir caso por caso tratando de ayudarlos a encontrar un camino distinto. Y ese es el objetivo y esa es la ilusión que todos tenemos en el INISA, desde hace años y esta administración también. Nosotros tenemos que lograr que nunca más uno de estos chiquilines que están bajo nuestra responsabilidad vuelva a la vida. Abatir ese 40%. Y sí, totalmente. Y en Uruguay, como ningún otro país de la región, está en condiciones de hacerlo.
por un tema de escala, porque tenemos escuelas por todos lados, porque tenemos liceos por todos lados. Herramientas hay. Herramientas hay. Un instituto que tiene esos 800 y algo de adolescentes con una plantilla de unos 1.600 funcionarios, que uno podría pensar, como pasa también en el sistema carcelario, en la justicia, que es insuficiente el personal y que no dan abasto. No es el caso del INISA. No. Nosotros tenemos una cantidad suficiente de funcionarios muy calificados, muy comprometidos. Y puede ser que algún día del año, porque a nadie le gusta trabajar un 1 de mayo, qué sé, bueno, de repente algún día tenemos algún cuellito de botella, pero no tenemos problema de funcionarios. No tenemos problema de presupuesto también. Lo que hemos sido ha sido ineficientes a la hora de usar ese presupuesto para que impacte positivamente en la vida de los gurises que están bajo nuestra responsabilidad y de los funcionarios y funcionarias que trabajan, que todo yo lo señalo con particular énfasis, ¿no? Porque... Sí, merecen un capítulo aparte de los funcionarios, ni que hablar no solamente por el compromiso, por el cariño que le tienen, sino que además no están trabajando en el mostrador atendiendo público, es un trabajo de una alta carga emocional, ¿no? De tener frustraciones, estar todo el tiempo trabajando con eso, que no es sencillo para el funcionario. Bueno, lo dijiste mejor que yo. Puede ser presidente de la INISA. No, pero además pasa también que nosotros tenemos hoy compañeros y compañeras que están trabajando en condiciones inadmisibles. Entonces, en un trabajo que, como vos bien describís, es un trabajo tensionante, desgastante, muchas veces frustrante, no exento de riesgos. Entonces tenemos la obligación ética de resolver este problema. Tenemos la obligación ética, además de que metodológicamente lo tenemos que hacer, porque hay que vivir razonablemente bien si queremos conseguir nuestros objetivos. Tenemos que ser especialmente sensibles por el tipo de tarea de la que se trata. Entonces yo tengo como presidente, soy el primer responsable de que metro cuadrado tras metro cuadrado del INISA esté en condiciones dignas para que los privados de libertad cumplan su condena y para que nuestros compañeros y compañeras trabajen en condiciones razonables como vos, como yo. ¿Sí? Puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos hoy compañeros y compañeras que están trabajando en centros de detención que si se llueve mucho trabajan con el agua en los tobillos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. En la sede donde yo trabajo, hay un grupo de funcionarios en la planta baja que cuando llueve se inunda. Entonces, y nosotros como país, y creo que es equivocado, naturalizamos que las condiciones de quienes trabajan en los centros de detención, tanto adultos como privados, son malas. Es como si nada pasara nada. Y no está bien naturalizar eso. Tenemos que dar la batalla para que todo el mundo trabaje dignamente, como tú, como yo, que estamos acá en este lugar precioso. Eso es lo natural y a eso tenemos que apuntar. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? Mujeres son muy poquitas, son 13 mujeres creo que hoy, cambia todos los días, pero creo que estábamos hasta ayer con 13 mujeres. Bien. Y el resto en privación de libertad, ¿no? Y el resto son varones. El impacto del narcotráfico en los adolescentes es un problema enorme porque son utilizados como mulas, porque son cooptados por la adicción, ¿no? Y que terminan siendo dependientes de esta droga. ¿Qué impacto tienen las adicciones en los internos del INISA? Bueno, el tema del otro día yo en el Parlamento, en la celebración de los 35 años de Gurises Unidos, tiraba algunos datos respecto de cómo evolucionaron los delitos en los últimos 5 años y en Gurises es preocupante, en adolescentes es preocupante cómo aumentó los delitos vinculados a estupefacientes. Así que hay ahí un gran desafío que tenemos. Lo que más nos complica en la vida cotidiana es que algunos de los adolescentes con los que nosotros trabajamos están vinculados a las bandas de narcotráfico en los barrios. Entonces eso es muy complicado para la vida cotidiana, representa muchos desafíos y es muy desgastante, porque de repente entro yo al INISA y estoy peleado con vos y con tu familia en el mismo barrio y no me puedo cruzar contigo, y en fin, entonces eso exige cotidianamente un esfuerzo de todos los funcionarios y de las funcionarias. Es una ingeniería, Es una ingeniería, exactamente. Porque ahí un error de cálculo puede costar una vida. Capaz que no, estoy poniendo al Sí. extremo, pero quiero decir
Que el riesgo es ese. Hay que ser extremadamente cauto y eso cansa mucho, porque es que yo tengo que, cuando vos tenés que ir al baño, cuando tenés que ir al liceo, cuando salís al patio, que no te cruces con aquel, que no te cruces con el otro, y, y todo eso, una ingeniería que, vuelvo al punto inicial, hace que uno tenga que ser especialmente sensible y piadoso para atender las necesidades de los funcionarios y funcionarias que trabajan. Porque como bien vos decís, esto, un descuido puede generar un incidente Que tengamos que lamentar. que tengamos que lamentar. Y que además después tiene consecuencias en nuestra vida como comunidad. Sin duda, claro. Hablando de esto de tratar de eliminar las medidas privativas de libertad, que bueno, ir mejorando un poco eso, pero creo que hay que trabajar en las bases, ¿no? En las causas. Y aquí no es una cuestión de decir, bueno, pobres los delincuentes que son presos de una sociedad, de una familia, un sistema que no les da oportunidades. Está bien esa lectura, pero también que tenemos que tener la lectura de las víctimas de todo esto, que es la sociedad en general. Entonces hay que actuar en consecuencia y por eso están los sistemas que castigan y que penan, en este caso a los adolescentes, como el CIRPA. Ahora, es clave la educación, la formación que nosotros le damos a nuestros hijos. Y yo leí una entrevista a Saavedra y leí un concepto que manejó él, que es el mismo concepto que yo manejé en mi casa con mis hijos, ¿no? Que digo, uno cría a sus hijos y llega un momento cuando cumplen la mayoría de edad, los 18 años, que se emancipan, que vuelan solos. Ya quieren volar antes solos, ¿no? Pero bueno, a los 18 años lo pueden hacer. ¿Cuál es la tranquilidad? Porque los padres siempre estamos como con esos miedos, llenos de miedos, de dudas, de qué le pasará, qué no le pasará. Tenemos muchos miedos, pero lo único que podemos apelar es a la educación que nosotros le dimos. Y el ejemplo de la mochilita. Sí. Yo siempre dije, los niños nacen con una mochila y los padres, mamá y papá, le van poniendo elementos en esa mochila a lo largo de la vida y le van cargando esa mochila. ¿Para qué? Para que cuando ese niño o niña sea un hombre y una mujer independiente, se tenga que manejar en la vida, a ver qué tiene en la mochila para sobrevivir, para desarrollarse, para crecer, para mejorar, que depende de nosotros, es responsabilidad de los padres, y van a ser personas que se van a poder defender y manejar bien, solventas, respetuosas, que conocen los límites, que respetan a la autoridad, que respetan a lo que tienen que respetar, o no. De repente, cuando llega el momento de abrir la mochila, está vacía o está llena de cosas que no los van a hacer buenas personas. Me encantó el ejemplo de ese, porque además me sentí muy identificado. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy con esta cruzada del tema de la reconstrucción del sentido de autoridad, porque ahí me parece que en esa mochilita tiene que haber un tupper con este sentido reconstruido, porque es un gran problema que yo advierto que tenemos como sociedad, ¿no? Y hay que respetar a la autoridad. En el INISA mando yo. Y en las casas mandan los papás, las mamás o la autoridad de la casa. Precisamos autoridades para vivir en comunidad. Tan sencillo como eso. Ustedes acá precisan autoridad. Vos no hacés lo que querés. Pero no es que no hagas lo que querés porque sos conductor de un programa de televisión. No hacés lo que querés con reglas. Exactamente, exactamente. Y eso, el educador tiene que ejercer la autoridad, el educador en sus distintas modalidades tiene que ejercer la autoridad, porque si no después terminamos en estos problemas que estamos viviendo todos los días, donde hay algunos papás que entienden que es legítimo ir a pegarle al maestro porque el maestro le enseñó distinto o no resolvió como él. O tenemos que ir al estadio y hay una ciudad en estado de sitio porque hay 400 nabos que se les ocurre bandear. Y nosotros naturalizamos eso y está mal. Hay que respetar la autoridad, hay que ser buen compañero, hay que ser buen hijo, hay que ser buen vecino, hay que querer todo lo que se pueda del mejor modo a todo el mundo y hay que respetar las instituciones, hay que respetar las instituciones. Y el educador tiene un papel fundamental ahí. El educador padre, el educador en el liceo, el educador, en este caso en el INISA, de confrontar con los chiquilines. Hay que cargar, hay que confrontar. Lo que tú estás haciendo está mal y llegaste acá porque hiciste mal, hiciste daño y acá nos vamos a comportar de otro modo y nosotros queremos que salgas de acá portándote de otro modo. Tan clarito como eso el mensaje tiene que ser, ¿no? Y
si nosotros no logramos poner ese concepto en el tupper, después vivimos muchas dificultades, porque la educación tiene sus modales, que es un fino modal el que tiene la educación. Y si la educación deserta, entra la represión que tiene otros modales. Y ahí estamos en un gran lío. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Los menores, hay una particularidad que de repente la gente no sabe, que de repente un menor infractor a la ley penal ingresa al INISA por un delito grave, cuya pena trasciende la mayoría de edad, la pena la siguen cumpliendo en el INISA. De hecho, tienen internos que son mayores de 18 años. Muchos dicen, no, cuando cumplan los 18 que sigan cumpliendo la pena en cárceles de adultos. Yo no sé si no será peor el remedio que la enfermedad, porque capaz que en el CIRPA pueden estar más contenidos porque es una atención, digamos, mucho más personalizada, es diferente, es otro clima el que se vive en los hogares de INISA que el que se vive en los centros del sistema penitenciario uruguayo, que son lamentables, pero mucha gente, en aras de esa justicia y decir, cometió un delito, que lo paguen, piden que después de los 18 vayan a las cárceles de mayores. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que ese es un debate que hay que dar. A mí me parece que hasta siempre uno hace un corte artificial, ¿no? Sí, Yo no claro. solo hasta los 18, a Sí. partir de los 18 son mayor edad. Yo el corte artificial lo pondría en los 22 y 23 años. Hasta ahí yo te la llevo. Si cumplieron como menor, que queden en el INISA me parece bien. Después ya me parece un despropósito. Yo no puedo, nosotros como se aumentaron las penas ahora con la LUC, si cometiste un delito gravísimo a los 17 vas a estar hasta los 27 años con nosotros. No tiene ningún sentido para ninguna de las partes. Yo no puedo tener, a mí me complica porque tengo uno de 27 conviviendo con uno de 13 de repente. No tiene, hasta un chiquitito de 5 años te entiende que esto es un disparate. Eso hay que rediscutirlo. Pero tampoco le sirve al del 27. Si yo estoy a los 26 en el INISA, voy a estar en una institución que está pensada para los adolescentes. Entonces, perdemos todos. Entonces yo creo que esto hay que repensarlo y discutirlo con franqueza. Yo no quiero que nadie vaya al CONCAR tal como están las cosas en el CONCAR, pero de repente hay una institucionalidad intermedia que le sirva a todas las partes, que la podemos pensar y que la podemos armar. Tampoco va a ser una institucionalidad intermedia muy costosa porque no estamos hablando de una cantidad importante de gente, pero lo que no podemos hacer, que es un mal que tenemos los uruguayos, es no debatir y seguir con el mismo problema una vez, otra vez, y nunca nos sacamos el problema de encima de la mesa. Estamos. Sí, porque en muchas cosas hace años que hablamos de lo mismo. El otro día me permitís contarte un cuento Sí, claro. muy, muy lindo que me pasó, que yo lo agradecí mucho y me pareció muy ilustrativo. Un colega tuyo, Diego Sass, está haciendo una recopilación, creo que, de los trabajos de Ángel María Luna. Cosas muy interesantes. Y hay un trabajo que hace, creo que en el año 85, Ángel María Luna sobre el tema del estado del sistema penitenciario uruguayo. Están las mismas cosas. 40 años atrás es como si lo hubieran hecho ahora. Las mismas cosas. Qué increíble. Entonces, pero además, esto es increíble. Yo, antes de conocer esto que me mandó Diego, yo siempre decía, toda vez que me tocaba hablar, invitar, vos ponés cárceles, cualquier país de Latinoamérica y cualquier año, y te aparecen líos y siempre los mismos líos. No podés, así es imposible. Nosotros tenemos un día, pero eso pasa también en la vida personal. Vos estás con un problemita adentro, y un día decís, che, esto me lo tengo que sacar, porque si no, no puedo seguir viviendo. Bueno, como comunidad tenemos que hacer lo mismo. Un día decís... O por lo menos, si necesito resultados distintos, cambiar los mecanismos, porque Pero claro. está aquella máxima de que si quiero cambiar los resultados, no puedo seguir haciendo lo mismo. Bueno, o lo que yo le digo a los funcionarios y a las funcionarias de la INISA y cuando vienen a conversar conmigo, que por lo menos me vean arriba del ring dando la pelea. Si después en la pelea pierdo, bueno, es un resultado. Pero la dio. Pero todo el mundo va a decir, che, Saavedra sí se agarró las trompadas con esto, le agarró las trompadas y tal, no le fue bien, pero reconocemos claro, por lo menos que claro, hizo lo... Claro. Jaime Saavedra, la verdad que un gusto conversar con usted, recibirlo aquí en la mañana del 11. La mejor gestión Bueno, le deseo muchas gracias, para usted y su equipo en este Muy periodo, porque bueno, es una materia prima fundamental. Estamos hablando de la mayoría hombres, ¿no? Aunque hay una pequeña cantidad de mujeres, pero
hombres y mujeres que son adolescentes y que necesitan enderezar ese rumbo ahora, que es temprano, que tienen la vida por Nunca delante, más. que no pueden ser una carga para la sociedad, ni moral, ni económica, ni de seguridad, o sea que Dejar de hacer daño. sí o sí tienen que reconvertirlos, así que lo mejor para usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Con mucho gusto, gracias. Hacemos una pausa, 11:17, ya volvemos.